Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los estudios científicos han tratado de explicar este fenómeno y su origen, el llorar. Han encontrado que es un proceso fisiológico válido para reducir el estrés, liberando toxinas de nuestro organismo. Después del llanto, el cerebro activa la secreción de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que se segregan también en una situación de estrés y que producen una sensación de relajación, regulando la presión sanguínea, produciendo relajación muscular, gracias a su efecto sedante generalizado y restaurando los niveles hormonales a valores normales. ¿Qué significa eso en términos más sencillos? Que nos podemos sentir mucho mejor después de haber llorado. Siempre que lloramos, nos sentimos mejor. Por tanto, podemos decir que el llanto es un proceso fisiológico válido, como les decía, para reducir el estrés, aunque no implica necesariamente una mejoría del estado de ánimo, porque hay situaciones que nos van a llevar a llorar, pero no van a cambiar esas situaciones, pero nos van a hacer sentir mejor. De hecho, si no lloramos, la congestión de lágrimas y la acumulación va a mantener una tensión física y psíquica, prolongando el malestar que alguna situación externa esté produciendo en nosotros. Para algunos el llanto tiene una función de comunicación. De hecho, nos comunicamos llorando, ya que produce una respuesta a otras personas. Si no, las personas reaccionan cuando se ve llorar a alguien. ¿Qué hace usted cuando ve llorar a alguien? Bueno, mucha gente llora también, ¿verdad? Con que empieza a llorar uno, ya lloraron todos. Así como la risa se contagia. Si uno se ríe, los demás se ríen. Si alguno llora, los demás lloran. Se dice que se llora más cuando se está acompañado que cuando se está solo. Es más fácil llorar con alguien que llorar solo. Es más, puede que una persona en una pérdida, una situación difícil, parece fuerte y en la soledad pueda sentirse fuerte, pero cuando ve a una persona, un ser muy querido, muy entrañable, nada más le dice cualquier cosa y se suelta a llorar. Parece que están esperando que esa persona importante o estratégica llegue para que se nos suelte el llanto. Así socializamos a través del llanto. Algunas conclusiones que han llegado los científicos son los siguientes. Las personas hipersensibles lloran más, es decir, las personas que tienen un umbral más pequeño emocional, que no aguantan mucho las emociones, van a llorar más, por supuesto. Es decir, hay gente más chillona que otra. Los individuos introvertidos lloran menos que los más extrovertidos. Esto es interesante, en los países fríos la gente llora más que en los cálidos. Esto es porque el ambiente de lo frío causa mayor depresión en la gente, por lo cual la gente llora más. Esto no me lo va a creer, pero las mujeres lloran más que los hombres. Las mujeres lloran por ira y por impotencia. Es decir, si usted hace enojar a una mujer, la va a hacer llorar. Y si la mujer llora porque perdió algo, es por impotencia. ¿Los hombres lloramos? También, pero nosotros los hombres lloramos por alegría y por orgullo. Vio a los campeones de la Liga Americana, los Astros, cuando terminó el partido, ¿sí o no lloraron? ¿De qué lloraron? De orgullo. De otra manera no los ve llorar. Tiene una razón. Los hombres toleran menos las lágrimas de otros. Es decir, esto es común. Usted ha oído a alguien: esta mujer chillona ya viene. ¿No ha escuchado a un hombre diciendo eso? ¿Y por qué llora? Son más comunes los hombres que dicen: ¿y por qué nada más vas a la iglesia y te la pasas llorando todo el tiempo? Voy a la iglesia y todos lloran ahí. ¿Y tú por qué lloras? Normalmente somos los hombres los que nos actuamos aquí. Aquí el culpable es la testosterona, que es la hormona masculina. Esa testosterona nos hace ser más machos, es decir, nos constituye unos machos, y eso es la razón por la que nosotros
somos menos sentimentales, porque la testosterona nos torna un poco más racionales. Decimos, ¿y este por qué llora? No tiene razón para llorar. Es decir, los hombres vamos a buscar una razón para llorar y las mujeres no necesitan ninguna. Yo no sé por qué nada más lloran. Siempre lloran. Por cualquier cosa, lloran. Y si se enojan, lloran. Así somos los hombres, racionalizamos los sentimientos. Recuerde que los niños, cuando son niños, los niveles de testosterona todavía no están desarrollados en los niños. Por eso los niños lloran por igual, sean niños o sean niñas. Y pobres niños, cuando usted ve a su niño llorando, siendo puchero, aguántese como los hombres. Y el niño, ¿verdad? Jesús no nos dice así, aguántese como los hombres. No nos lo dice, sino que Él nos dice, bienaventurados los que lloran. Parafraseándolo, nos está diciendo, lloren como niños para ser consolados. Es humano llorar, mi hermano. Es humano y es bueno llorar. Recordemos que las bienaventuranzas son respuestas a un mundo que está hundido en el pecado. Es un mundo lleno de riqueza y pobreza extrema, de aflicción, de necesidad, de abuso, de violencia, de injusticia, de indiferencia moral, de perversión, de hipocresía, de intereses egoístas, guerras, divisiones y persecuciones. ¿Cómo no hemos de llorar? El Señor Jesús nos está diciendo, van a llorar. En el mundo tendréis aflicción y el mundo los va a hacer llorar. Y no va a ser por orgullo, nos va a hacer llorar a todos por una verdadera necesidad. ¿Cómo no hemos de llorar? Un pastor amante de las caminatas, llamado Mark Coleman, planeó una con su pequeño hijo de 5 años, llamado Peter. El camino los haría rodear la montaña y llegarían a un lago donde pasarían la noche. Preparó todo y dio instrucciones a su pequeño. Le enseñó que sería algo duro y que estaba bien sentirse cansado, pero que tenía que mantenerse caminando. Desafortunadamente la caminata fue más larga y difícil de lo esperado, porque tuvieron que subir la montaña en vez de rodearla, pues el camino estaba empinado y escarpado. El pequeño Peter se tropezaba vez tras vez en rocas sueltas. Se cayó tantas veces que sus jeans estaban rotos en sus rodillas, pero se mantuvo caminando. Finalmente, en una de sus tantas caídas, se sentó y ¿qué creen que hizo? Se puso a llorar. Su padre se acercó y antes de que su padre hablara, Peter le dijo, lo sé, papá, está bien llorar mientras sigamos caminando. Mi hermano, en este evangelio y en la vida cristiana se vale llorar, lo que no se vale es detenerse en la vida cristiana. En este mundo lloraremos, pero debemos seguir caminando. Nuestro maestro aquí nos da una palabra suficientemente consoladora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que debemos analizar, mi querido hermano, los motivos correctos para llorar. ¿Verdad que hay motivos incorrectos para llorar? Y usted lo puede ver en sus niños. ¿Ha visto niños que están llorando pero que no les sale ni una sola lágrima? ¿No? Se tiran al suelo, se ponen morados, verdes, de todos los colores, se pegan en la pared y casi se desmayan, se le van los ojos. ¿A eso cómo se le llama? Berrinche. De eso no está hablando el Señor. Ahora, los adultos hacemos berrinches. Somos expertos en hacer berrinches porque lo aprendimos desde niños. Los seres humanos somos manipuladores y nos lo enseñaron nuestros padres cuando éramos pequeños. Los niños aprendieron que gritando, llorando y haciendo drama conseguirán lo que necesitan. Así aprendimos a comunicarnos. No aprendimos de otra manera sino gritando. Nacimos llorando. Y una vez que
notamos desde muy pequeños que a nuestro grito y a nuestro lloro las cosas pasan, aprendemos a llorar. No necesariamente por las razones correctas, pero sí por las razones que nos convienen. Los seres humanos hemos aprendido a llorar y conseguir lo que queremos. Por eso es de que muchas veces muchos llorarán para poder manipular. Sabemos que las mujeres lloran, pero también manipulan. Y también los hombres podemos llorar para manipular. Hay hombres que nunca han llorado, pero el día que tienen que conseguir algo, miren que lloran. Miren que lloran. Y sobre todo, si hay que conmover a una mujer, no hay manera de conmoverla sino llorando. ¿Cómo le pueden vender y cómo le pueden sacar el dinero? Con una carita triste, con una carita tierna y casi llorosa, que toca el corazón y que nos haga reaccionar. El hombre llora por los motivos equivocados, ¿verdad? Que hay motivos incorrectos, porque no toda lágrima es bien recibida. De hecho, existen una forma de llorar que se le llama, esta persona tiene lágrimas de cocodrilo. ¿Ha escuchado ese término? ¿Y por qué? ¿Qué culpa tienen los cocodrilos? ¿Los cocodrilos lloran? Sí lloran. Lo que pasa es que los cocodrilos viven en el agua. Entonces sus ojos, usted los ve y siempre tienen los ojos abiertos, ¿sí? Pero en el agua están hidratados. Entonces cuando salen a la tierra, sus ojos necesitan agua. Entonces empiezan a llorar para poder mantener sus ojitos hidratados. Por eso le llaman lágrimas de cocodrilo. Esos no están tristes, esos están llorando porque tienen un efecto fisiológico de su organismo para poder mantenerlos así. Entonces cuando alguien llora pero sin ninguna razón válida, se le llama que tiene lágrimas de cocodrilo. Son como los cocodrilos, ¿sí? Nada más están hidratando los ojos y causando pena, y a ver qué sacan, qué consiguen. Mire, en la Biblia se encuentra el ejemplo de Esaú. Dice la Biblia en Hebreos 12:17, hablando del profano Esaú, un hombre que vendió su primogenitura. Lo dice así la escritura: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué hizo Esaú? Lloró ante su padre, pero su padre le dijo: no, hijo, ya no hay nada para ti. Porque primero rechazó y desperdició la bendición de Dios, la menospreció y después lloró por ella. Dios conoce muy bien nuestros corazones, mi hermano. Cuando el Señor Jesús dice: bienaventurados los que lloran, muestra un Jesús compasivo, pero no un Jesús, no un Dios que nos va a dar todo solamente porque lloremos. Dios conoce nuestro corazón. Así que quiero darle algunas razones por las cuales podemos llorar válidamente. Déjeme darle 4. La primera de ellas es llorar por nuestro propio dolor. Es decir, se vale llorar. Número 1, llorar por nuestro propio dolor. Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31, tiene un encuentro muy particular. Encontramos a un hombre en desgracia, cargando una cruz, altamente, terriblemente herido, lastimado, emocional y físicamente, nuestro Señor Jesús, siendo guiado hasta la cruz. En Lucas 23, versículo 27 al 31, podemos notar un grupo de mujeres que era natural ver una persona en esta condición que llorara por él y se compadecieran. Dice el versículo 27 de Lucas 23, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Eran las lloronas. Ahorita les voy a hablar de las lloronas. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén. Este fue un mensaje profético para Jerusalén, para su pueblo.
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. ¿Se acuerda que estamos hablando de las bienaventuranzas? Y las bienaventuranzas son las estrategias que Dios nos da al cristiano, al creyente, a su hijo, a sus discípulos, para enfrentar un mundo que es hostil y un mundo que los va a llevar a la miseria y al dolor. Y cómo vivir en medio de ese mundo miserable y doloroso. Jesús está hablando proféticamente a estas mujeres de la destrucción de Jerusalén, que unos años más, no más de 40 años, iba a suceder. Y Jesús les dice: miren, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque lo que viene para ustedes, lo que viene para mí es duro, difícil, pero yo vengo a conquistar y ganar una victoria. Pero lo que está detrás de eso para ustedes son grandes luchas, guerras y destrucción. Los judíos, hermano, no han acabado de ser terriblemente, hermano, maltratados, asesinados cruelmente desde ese tiempo de Jerusalén. Posiblemente muchos han expresado lo que el Señor Jesús decía y cumplieron esta palabra: bienaventuradas las que no parieron hijos, por las persecuciones que ellos han sufrido por causa de su pecado. Es válido llorar por nuestro propio dolor. ¿Para qué? Para buscar a nuestro Dios y buscar una palabra de arrepentimiento, más que buscarla, darla, y que el Señor tenga misericordia. El dolor y el llanto nos debe llevar a clamar misericordia a un Dios que escucha al que clama, aquel que no echa fuera al que viene con todo el corazón lastimado, herido y reconociendo su condición. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que escucha el clamor del pueblo. El clamor de Israel en Egipto fue escuchado y Dios intervino. Dios siempre va a intervenir por su pueblo. Por eso es válido llorar por nuestro propio dolor, pero no como un berrinche, sino como un clamor genuino. Por eso Jesús les dice: lloren por ustedes, porque esto es lo que viene para ustedes. No llores por mí, llora por ti. Reconoce tu condición y es tiempo de llorar, hermano. ¿Sabe? Lloramos menos de lo que deberíamos llorar. Si Dios nos revelara, deberíamos pedirle a Dios: Dios, revélame mi condición para que llore. Deberíamos ser unos chillones. Yo creo que el pueblo evangélico se ha caracterizado por ser llorón, y hemos perdido, hermano. Se ha mezclado en esta cultura. ¿Sabe que la gente llora menos? Digo, no podemos dejar de llorar, somos la naturaleza, pero aún el mismo cristianismo ha dejado de llorar. ¿No lo ha notado en usted? A veces cuando conocimos al Señor, yo recuerdo, hermano, de niños, cuando conocí al Señor, empezaba a ir a la iglesia, cada sermón pasaba al altar, hermano, llorando, hermano, en serio, llorando. Yo no sé qué pasaba, pero el Señor tocaba. Y al momento en donde uno decía: bueno, ¿y dónde se perdió ese corazón? A lo mejor a usted le pasó también. Es bueno llorar, hermano. Bueno llorar. Y es bueno para esto, hermano. No es, pues vamos a ver cómo lloramos de a fuerza. No, sino es reflexionar en nuestro corazón y pasar más tiempo reflexionando. Porque mientras más tiempo reflexionamos en la palabra de Dios, le aseguro que usted va a llorar más. Yo disfruto poder compartir la palabra con usted, porque antes tengo que estudiarla. Y a veces no crea, y estoy meditando y Dios está conmoviendo mi corazón. Le aseguro que Dios me predica mejor de lo que le predico yo a usted. Todavía no me sale igual. Pero a medida que usted medita la palabra de Dios, usted va a conocer el corazón de Dios. Y de que va a llorar, va a llorar. Amén. Número 2,
Debemos llorar por nuestro pecado para arrepentimiento. Esto es la lágrima más válida para Dios. Esto no lo dice la Biblia, ¿ok? Escúcheme esto. Esto no lo dice la Biblia. Es un cuento medieval. Le voy a dar un cuento medieval que le va a ilustrar esto. ¿Sí? Para esto, lo que sí dice la Biblia es que el arrepentimiento es una tristeza que viene de Dios. Porque hay una tristeza que viene del mundo, que no lleva al arrepentimiento. Nos va a hacer llorar, pero no nos lleva a Dios. La gente llora allá afuera, pero no la lleva a Dios. Pero lo que es el arrepentimiento es una tristeza que nos lleva a Dios, a clamar a Dios y a pedir misericordia y perdón. Así lo enseña la Escritura. Pero se lo voy a contar con una historia. Esta es una historia medieval, una fábula. ¿Okay? No es una fábula necesariamente, pero es una historia, un cuentito. ¿Okay? Es acerca de un hombre joven que fue expulsado del cielo y se le dijo que sería readmitido si le pudiera traer a Dios el regalo favorito de Dios. Trajo gotas de sangre de un patriota, fue rechazado. Monedas de una viuda que una viuda le dio a un pobre, fue rechazado. Un pedazo de Biblia de un eminente predicador, fue rechazado. Inclusive polvo de los zapatos de misioneros que sirvieron muchos años en distantes tierras, fue rechazado. Cada vez que llevaba alguno de estos presentes u otros más excelentes, era devuelto a la tierra. Un día, mientras veía a un pequeño niño jugando cerca de una fuente, miró a un hombre que se bajaba de su caballo para tomar un poco de agua. Este hombre, al mirar al niño jugando, recordó su inocencia, la inocencia de su infancia. Pero al mirarse reflejado en el agua de la fuente, miró un rostro endurecido. Fue embargado por el peso de su pecaminosa vida y en ese momento derramó lágrimas de arrepentimiento. El hombre joven tomó una de esas lágrimas y la llevó al cielo, a donde fue recibido con gozo. Lo primero que Dios recibe, mi hermano, antes de una gota, una lágrima de cocodrilo, es una verdadera lágrima de arrepentimiento. Así lo dice la Biblia. Porque habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento no nada más se dice, se debe sentir, hermano. ¿Ha usted cometido pecado? Nos debería hacer llorar y no sentirnos orgullosos de ello. Recuerdo un hermano dando su testimonio. Yo recuerdo una vez estando dirigiendo la alabanza, estábamos en un servicio dirigiendo la alabanza, y vi que ese hermano llegó, había asistido a la iglesia, lo conocíamos, y recuerdo que llegó hasta el altar, hermano, pero desde que entró de la puerta se veía mal, hermano, llorando, llegó al altar y estuvo llorando, hermano, se la pasó llorando. Terminó la alabanza y todo, y ese evento simplemente quedó como, bueno, un hermano llegó y estaba llorando y ahí se quedó. Un día que él dio su testimonio, entendimos qué es lo que pasó. Él ya estaba buscando al Señor, sirviendo al Señor, estaba en la iglesia, pero cayó, se emborrachó. Pero ¿sabe qué pasó? Eso lo llevó a un tremendo arrepentimiento, que por eso se la pasó en el altar llorando. Ahora, yo quiero preguntar, el Señor Jesús, ¿qué le preguntaría? Díganme quiénes salieron más agradecidos ese día, nosotros que dirigíamos la alabanza o él. Mire, la verdad es que conforme a lo que yo entiendo por la palabra, ese hombre, yo no me emborraché, yo puedo decir, yo no pequé, pero sabe una cosa, ese se arrepintió, ese hermano se arrepintió, ese hermano no fue el mismo de ahí. No estoy diciendo de que, hermano, estemos cayendo, porque eso es abusar, pero sabe una cosa, es alguien que lloró por su pecado. Eso se llama arrepentirse, porque conoce a su Dios y Dios tiene misericordia. Mi hermano,
el pecado nos debe llevar a preocuparnos, inclusive a llorarle al Señor, para que el Señor nos levante. Bienaventurados los que lloran. Dios nos dice, bienaventurado cuando lloras por tu pecado, porque yo te consolaré. Te voy a consolar cuando reconoces tu pecado, cuando te duele tu pecado, porque si no te duele tu pecado, hermano, Dios no nos puede aceptar cuando no nos duele el pecado, cuando no aborrecemos el pecado, cuando no aborrecemos la maldad. Pero cuando lloramos, ¿por qué? Porque estamos en una condición que no podemos salir de ella por nosotros mismos. Dios extiende su mano y nos salva. Dios es bueno y misericordioso, hermano. Llorar de arrepentimiento es la razón más válida para llorar. Número 3, llorar por los pecados de otros. Llorar por los pecados de otros, por causa de ellos y de nuestro mismo Dios. Mi hermano, yo no sé si usted puede ver esas imágenes que vimos hace rato de ese país de India y no conmoverse. Cada vez que, por eso me gusta, yo sé que las oraciones son en el acento de alguien de ese país y en inglés, pero me gusta pasar esos videos porque visualmente podemos ver, es una probadita de lo que es ese país. Vimos países hermanos lindos, hermosos, pero también hemos visto imágenes de países que están en la miseria. Pero todos esos países usted va a ver, usted puede decir, bueno, ¿y por qué pasan esas imágenes de gente fumando, de gente, de ídolos? Porque tenemos que ver, hermano, la miseria en la que están hundidos. Y si no conmueve nuestros sentimientos, eso nos debe hacer llorar, hermano. Mi hermano, déjeme decirle que es algo que usted necesita saber, que como hijo de Dios evangélico cristiano que ama al Señor y que ama el evangelio, sus entrañas necesitan ser sensibles, hermano, a la necesidad del evangelio. Gozarse cuando alguien acepta el evangelio. Hermano, créame que cuando veo testimonios, oigo testimonios, me dan ganas de llorar, gloria a Dios. Y cuando veo esa condición, hermano, es para que oremos con lágrimas. Creo que nuestras oraciones tienen que cambiar. Orar por las misiones, orar por una necesidad tiene que cambiar. De ser acartonada y de ser por compromiso, hacer una oración sincera, una oración que llegue realmente al corazón de Dios. Usted puede decir, es que Dios no necesita emociones. No las necesita usted, porque si usted no se emociona, si usted no es conmovido, no tiene entrañas o no se le ha revelado la necesidad. Jesús vino porque no aguantaba a Dios ver nuestra condición. Dios no aguantó ver nuestra condición de pecado y hacia dónde íbamos, y sigue sin aguantarlos. No puede tolerar ver la maldad, ver dónde está hundido el hombre. Por eso envió a su Hijo Jesús. Y con él ahora, hermano, porque él ya hizo todo, ahora envía a sus siervos a la mies. Si envía y levanta misioneros y hace llamamientos, es porque Dios tiene misericordia de esos países. Pero ¿sabes quién están yendo? Aquellos que tienen entrañas y que les duele lo que está pasando ahí. Porque si no, no se quedan. Me gustan los viajes misioneros de jóvenes para que sepan lo que son las misiones, pero eso no refleja nada exactamente. Algunos son paseos realmente. Un misionero realmente va a sufrir. Y porque va a sufrir, lo único que necesita es tener el corazón de Cristo. Y a esos misioneros, aquí hay una palabra, aquellos que van, bienaventurados cuando lloras y sufres por esa gente, porque vas a ser consolado. Que vas a ser consolado. Mire, Dios llama plañideras. Ve conmigo al libro de Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Estamos hablando de llorar por los pecados de otros. Y quiero explicarle la función de unas profesionales del llanto. Se llaman plañideras. ¿Había escuchado esa palabra? ¿Qué es una plañidera? Bueno, Jeremías 9, 17 al 18.
Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad que plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio y dense prisa. ¿Y qué van a hacer? Para que sepa lo que hacen las plañideras: levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. En la cultura antigua y en muchas culturas todavía hoy en día existen profesionales del llanto, y en aquel tiempo se hacían venir gente cuya oficio era llorar, pero desgarrarse. Sabían llorar de una manera desgarradora a la ocasión. En los eventos funerales estaban llenos de eso, y la gente que tenía más dinero podía pagar a los mejores, a los profesionales de esto. Recuerda que cuando Jesús fue a visitar a resucitar a la hija de Jairo, ¿qué encontró? Todo el mundo llorando, ¿va? ¿Y quiénes habían seguramente ahí? Las plañideras, lloronas, expertas. Eran contratadas, ya sea con música, cualquier cosa, hacían llorar a la gente. Hace algunos tiempos hay una actriz, no recuerdo el nombre, una artista, no una actriz de televisión, una artista de teatro y demás, y en uno de los museos de arte muy importantes en este país, hicieron un experimento y ella pasó varios días sentada. Algo tenía esa mujer, algo tenía en su actuar que simplemente sentada, la gente llegaba y se sentaba frente a ella y después de un rato empezaba a llorar. Se empezó a oír más acerca de eso, hasta famosos llegaron ahí y hacían filas para sentarse un rato con esta mujer, y simplemente había algo en ella que en un momento dado los hacía llorar a la gente. Dice que llegó gente ruda, dura, que llegó el momento en donde no aguantaba y se soltaba a llorar. Así que seguramente había gente experta en hacer llorar. Eso es en este tiempo. Hicieron un experimento con esta mujer, que traiga esa mujer, yo no sé, hasta cosa me da, ¿no? Imagínense. Pero hay algo en el ser humano, que el llanto se contagia. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Le está diciendo al pueblo: miren, pueblo, ustedes necesitan que alguien les enseñe a llorar de la manera en que se debe llorar para esta ocasión. Dios les está diciendo: la ocasión que amerita su pecado los va a llevar a una condición en donde los voy a hacer llorar. Los voy a hacer llorar porque hay juicio, y quiero que traigan mujeres porque se van a convertir en profetas para decirles hasta qué grado van a llorar. Entonces las plañideras, Dios les está diciendo: traigan a esos expertos que lloran y que se lamentan, que contagian y que tienen la capacidad de lamentarse, para que ustedes se den cuenta de cuál es la condición en la que ustedes van a caer por causa de su pecado. Y esas son, Dios les llama aquí, por eso llama a las plañideras. ¿De qué estoy hablando? De llorar por los pecados de otros. Y ya le dije que debemos aprender a llorar por nuestro pecado, pero como cristianos debemos, hermanos, reconocer que cuando vemos a un hermano o a una persona en pecado, deberíamos llorar como una plañidera. No estamos metidos en su vida, pero deberíamos llorar por ello. La iglesia, hermano, debería enseñarle a la gente a llorar por su pecado. La iglesia ahora en este tiempo está tolerando a la gente por su pecado, y a lo mejor la iglesia hemos incorrectamente enseñado a la gente
a deleitarse en su pecado, o con una falsa gracia le estamos enseñando a la gente a seguir en su pecado. Y la iglesia ha sido llamada, hermano, a través de su arrepentimiento, su conversión y su rechazo por el pecado, a ser un ejemplo, hermano, de aprender a llorar por nuestro pecado, para que la gente sepa que el pecado no le agrada a Dios. Y debemos aprender, hermano, a hacer la iglesia del Señor una verdadera plañidera, para que la gente aprenda a llorar por su pecado. Nosotros no vamos a tolerar ni aplaudir el pecado. La iglesia no debe, hermano, seguir tolerando el pecado. Tiene que llorar por el pecado. Tiene que llorar por el pecado. Tenemos que orar, hermanos, los viernes y los días que hay oración, hermano, llorándole al Señor, porque aquí alrededor, hermano, aquí afuera hay crimen. Y me lamento, hermano. Tenemos unos balazos aquí en este vidrio. Hace unos cuantos meses, un par de meses será. Y una cosa, ¿de qué habla eso? Y gloria a Dios que no estábamos aquí. Hoy que estaba en el stop, me señaló mi niña que el stop de aquí tiene unos balazos. No es para asustarlo, para que lloremos al Señor, porque estamos metidos en un mundo de pecado. Hay prostitución. Lea las noticias. Hay grandes, hermano, redes de prostitución, de trata de personas. Esta ciudad es una de las ciudades principales en todo ello. Cosas horribles que suceden, que debería, hermano, mover nuestras entrañas y ponernos a orar. De eso deberíamos orar, hermano. A veces estamos orando por cosas que no deberíamos orar. La verdad es que el tiempo de oración debe ser un tiempo de lloro. La iglesia ha perdido eso. Estamos buscando estrategias de oración que mantenga a la gente interesada en venir a la oración. Queremos que la gente venga al servicio de oración. La anunciamos y podemos hacer algo para que la gente venga al servicio de oración. Yo creo que deberíamos olvidarnos de eso. No estar buscando que la gente venga, sino aquellos que vengan a llorarle al Señor, que vengan a llorarle al Señor. No tenemos que decir nada. No tenemos que decir nada. Entonces me dice, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo puedo aprender a orar? Primero aprenda a llorar. Primero aprenda a llorar. La oración acompañada de lloro es un gran deleite en los oídos del Señor. Sí. Hay un evangelista y predicador muy famoso del siglo XIX, de nombre Dwight L. Moody, muy famoso en el mundo cristiano, y se dice de él que era imposible verlo predicar del infierno sin que se quebrara y llorara, porque él sabía lo que era el infierno. Wow, esto es tremendo, hermano. Es más, hasta los predicadores estamos buscando cómo predicar mejor, pero por eso es que estos fueron grandes, hermano. Este Moody fue un grande predicador, grandes evangelistas, hermano. Eran gente que los testimonios es de que llegaban a multitudes o a minorías. Esa gente se entregaba llorando al Señor, pero porque ellos lloraban, entendían y proyectaban. Eran verdaderas plañideras, pero no eran unas plañideras que no sintieran esto, sentían el pecado. La iglesia, hermano, ha sido perdonada de su pecado y sacada, hermano, por gracia y misericordia, que somos los que podemos sentir lo que es el pecado y podemos experimentar lo que es el perdón. Y precisamente porque experimentamos lo que es el perdón, tenemos la capacidad de entender a nuestros hermanos que también están en la maldad.
no es para juzgarlos, hermano, porque la gente de afuera, la gente del mundo que juzgamos y que criticamos porque están en el mundo, idólatras y esto y lo otro, de esos éramos nosotros. Y Pablo nos lo recuerda y nos dice, y de eso eran ustedes, de esos éramos. Por eso, hermano, tenemos que llorar al Señor, porque Dios ya ha tenido misericordia de nosotros. La cuarta razón válida por la cual debemos llorar es llorar por la miseria de otros. Y no voy a dedicar mucho tiempo aquí, casi nada, porque de eso hablé hace 2 semanas, de la misericordia. Romanos 12:15 nos dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. De eso se trata, mi hermano. Es válido, hermano, llorar por la miseria de los demás, llorar por la necesidad de los demás. Hermano, nos enseñaron que no debemos llorar, ¿verdad? A lo mejor usted escuchó eso, los hombres no lloran, aguántese. Y nos marcaron. Pero cuando veamos la miseria de otros y cuando veamos a otros llorar, lloremos con ellos, hermano. ¿Sabe que cuando alguien llora, no tenemos palabras? Cuando alguien pierde un ser querido, no existen palabras, no existen. Y aunque existieran, las mejores palabras para una persona no las reciben. Lo mejor que podemos hacer con una persona que llora, una persona que perdió un ser querido, una persona en luto, es llorar con ella, llorar con él. Eso se llama misericordia. Y déjeme entrar a lo que es el consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjeme hablarle del consuelo de Dios. Juan capítulo 11, versículo 32 al 36. Juan 11, 32 al 36. Y esto nos enseña el corazón de Dios. Dice así la escritura: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Ahora mire esto, qué lindo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con él? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35, que es el versículo más pequeño de la Biblia, pero más grande. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Dios llorando es increíble. Dios puede llorar. A Él no le inmuta nada. Él es grande. Oiga, pero Él no es un patán. Ahora, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿verdad? Sabía que Lázaro iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró? Mire cómo es Dios. Un orgulloso, vamos y le levantaremos. Jesús lo dijo. Imagínense lo mismo que dijo Jesús, pero en el corazón orgulloso. Vamos y lo levantaremos. Y cuando vio a María, ¿no ves que si tú crees verás la gloria de Dios? A Marta. Y después cuando vio a María llorando: ay, María, parece que no has estado a mis pies. Espérate, yo lo voy a resucitar. Y Él tenía el poder, ¿para qué? Para levantarlo. Y lo levantó, y lo sabía Jesús. Él no llegó así, hermano. ¿Sabe cómo llegó Jesús? Llegó con María y sabía que se iba a levantar Lázaro, pero fue conmovido. Esto es increíble, hermano. La Biblia dice que Jesús fue conmovido. Como hombre, el Dios de la gloria hecho carne se conmovió y Jesús lloró. Y Jesús lloró.
Esta palabra es sumamente poderosa, tremenda. Porque esto, hermano, impacta su corazón y el mío. Porque si Jesús lloró, lo sigue haciendo por mí. Él mira nuestra condición y nuestra necesidad. Por eso los judíos dijeron: mira cómo le amaba. Se sorprendieron y después hablaron, porque murmuraron. Dijeron: ha sanado a muchos, ¿por qué no vino y sanó a su amigo? Pero Jesús lloró. Así es Dios. Dios responde al clamor, responde a las lágrimas. En la Biblia entendemos que sus juicios vienen como respuesta a las lágrimas de los justos. Las lágrimas de los justos serán enjugadas. Libro de Apocalipsis está lleno de lágrimas, hermano. Lágrimas para los que sufren juicio de Dios, pero juicios de Dios que vienen por causa de las lágrimas de los justos. Y las lágrimas son enjugadas. Las lágrimas son mencionadas en el cielo. Nadie llega al cielo si no lloró. No es un requisito para ir al cielo, pero no llega al cielo llorando. El cielo es una consolación. No le dijo Jesús en la parábola, que Abraham le dijo al rico: mira, tú tuviste bienes, pero ahora recibes males. Lázaro recibió males y ahora es consolado, porque la gloria es el consuelo del que llora. Nuestro consuelo no está en la tierra, hermano. Nuestro consuelo está en el cielo. Nuestro consuelo está allá. No, si hoy nos podemos sentir bien, podemos ser consolados por Dios, cuando lleguemos al cielo experimentaremos la plenitud del consuelo de Dios que nadie ha experimentado sino los que han partido con Él. Por eso es una esperanza para nosotros los que han partido con Él, que están en consuelo. Ese es el estado de los muertos que mueren en Cristo, que están presentes al Señor en consuelo eterno y perfecto. Es lo que nos debe animar. Ahora bien, cuando Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero ¿cómo se puso? Triste. Es igual que nosotros, mi hermano. Si se nos muere un ser querido y es cristiano, ¿creemos que va a resucitar? ¿Verdad que sí? Pero ¿a poco no llora? Por eso es que los teólogos dicen, o algunos escépticos, bueno, ¿cómo que yo creo que Jesús fingió? No, es como nosotros. Yo sé que va a resucitar mis seres queridos, pero me duelen. De igual manera Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero su muerte en ese momento le dolió. Le dolió, verdaderamente le dolió. No fueron lágrimas de cocodrilo. Nos mostró Jesús que Él tiene compasión. Así que esto es importante, hermano, la consolación de Dios. ¿Qué es la consolación? La palabra consolación significa que uno está a nuestro lado. La consolación es lo que se recibe de uno que está a nuestro lado. Cuando alguien camina a mi lado, soy consolado. Por eso usted llora más cuando tiene a alguien de su lado. Y siempre que usted tiene una pérdida, a lo mejor es que tenga una persona a su lado para llorar, para estar con usted en ese momento. El consuelo de Dios es la gracia que Dios nos da de que su misma presencia está a nuestro lado en cualquier situación que nosotros enfrentemos. Dios está a su lado, hermano. Dios está a su lado. Ese es el consuelo de Dios. El consuelo es lo que recibimos de Dios. Es lo que recibimos. Jesús era humano y experimentó el dolor, por eso Él puede compadecerse de nosotros y no nos deja solos. Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, uno que vivió en carne. Él lo conoce, por eso nosotros venimos a Cristo, porque Cristo conoce nuestra condición. Se acuerda, dice la Biblia, que somos polvo. Él llora con nosotros. El teólogo Jürgen Moltmann decía lo siguiente: Dios llora con nosotros para que un día ría con nosotros riamos con Él. Qué maravilla. Y esto último, hermano, quiero que le quede muy claro. Nos relacionamos con Dios llorando.
Nos relacionamos con Dios llorando. Así nos relacionamos con la gente, hermano. También llorar, nos relacionamos con nuestro lloro. ¿Cómo se relaciona un infante con su madre? ¿Cómo se relaciona? Llorando. ¿Verdad que no le habla a su bebé? ¿Cómo sabe que necesita algo? Porque llora. Porque llora. No siempre tenemos el lenguaje de Dios. Por ejemplo, las lenguas es un lenguaje angelical, es un lenguaje de Dios. El don de lenguas es un lenguaje de Dios. Dice Pablo, ¿hablan todos lenguas? Pero tengo una buena noticia. No todos hablan lenguas, pero todos lloran. Todos lloran. Aún los médicos han estado estudiando el llanto de los bebés, ¿sabía? Y hay estudios, hermano, que están identificando los llantos de los recién nacidos para poder identificar problemas en el sistema nervioso central y darles tratamiento. Es decir, desde que nacen los niños, dice que el llanto de un niño cuando nace puede determinar lo que tienen. O sea, hay algo diferente en cada llanto, cada niño tiene algo diferente en cada llanto que puede expresar lo que necesita. Y eso me hacía pensar que así somos con Dios. Nuestro llanto expresa lo que necesitamos. Así como lloras, tu llanto expresa la necesidad que hay en ti. Mi hermano, déjeme decirle que el pentecostalismo sin lágrimas no es pentecostalismo. Somos una iglesia pentecostal, tenemos una doctrina pentecostal, pero yo quiero preguntarle, ¿verdaderamente en práctica seremos una iglesia pentecostal? Hay algo que ha caracterizado a la iglesia pentecostal y los grandes avivamientos. Las lenguas, los dones, claro, los grandes avivamientos. Pero hay algo, hermano, que siempre ha estado presente: las lágrimas. Es más, hay gente que cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo no puede dejar de llorar. Una persona que siente la presencia de Dios, una manifestación del Espíritu Santo, hermano, yo no he visto personas que experimenten la presencia del Espíritu de Dios que no lo vea con los ojos rojos. Hermano, ¿sabe una cosa? De hecho, es maravilloso cuando usted sale con los ojos rojos de la iglesia, y no porque se durmió, sino porque estuvo en la presencia de Dios. Recuerdo una joven hace unos años en una iglesia donde estábamos, decía, yo siempre llegaba y decía, bueno, ¿y por qué lloran aquí? Llegaba a la iglesia y lloraban. Y ella, ¿y por qué lloran? Pero cuando el Señor la tocó, hermano, nadie le tuvo que decir por qué lloran. No dejaba de llorar. A partir de ahí se agarró el Señor, hermano. Nadie entiende eso, hermano. Pero cuando Dios toca, Dios toca. Les voy a dar un ejemplo de un pastor, bueno, de un escritor de un libro cristiano donde expresa o cuenta su experiencia. Y en esta experiencia él cuenta de que a su hermana pequeña, él cuando era niño, a su hermana pequeña le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular. Y dice que él notó que después de que supo la noticia su padre en la iglesia, todos los servicios lloraba. Dice que su padre, sea la alabanza, dice, nada más ponía sus manos en su cara y se la pasaba llorando. Él no entendía por qué, pero ese hombre todo el tiempo, cada servicio, lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que dice que con el tiempo, después de varios años, vio cómo fue reduciéndose eso. Pero vio por el otro lado cómo Dios obró en su hermana, y ahora su hermana es una esposa, una madre y una maestra de educación especial.
Más tarde, este mismo hombre experimenta con su esposa un problema donde ella tenía un síndrome de fatiga crónica. Dice que esa mujer no se paraba de la cama. Es una enfermedad donde la gente no se puede ni parar, pero iba a la iglesia. ¿Y sabe qué hacía esa mujer en la iglesia? Lloraba y lloraba. Dice que se recordó lo mismo que hacía su padre, lo hacía su esposa. Lloraba, 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 lloraba. En la alabanza, para todo estaba llore y llore en la presencia del Señor. Ahora su esposa está bien, es una maestra de psicología. Y esta fue su conclusión: que mientras su padre lloraba, Dios obraba. Mientras su esposa lloraba, intercedía. Y me hace recordar cuando el Señor nos dice que cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las iglesias pentecostales y nuestras doctrinas pentecostales relacionamos eso con el hablar en lenguas y orar en el Espíritu, pero la Biblia no lo dice claramente. Así que no estoy diciendo una falsa doctrina, sino estoy diciendo una realidad. La Biblia no dice claramente que sean las lenguas. Y como yo le dije, ¿hablan todos lenguas? No, pero todos lloran. Con lenguas o sin lenguas, hermano. Cuando usted llora en la presencia del Señor, Dios escucha. Hay un lenguaje que el hombre tiene en su espíritu que no hay manera que yo pueda expresar o ver sino llorando. Hermano, hombres llenos del Espíritu Santo, usted los va a percibir. Usted percibe una persona llena del Espíritu Santo, y una de las cosas que hacen es, siempre salen con los ojos rojos. No estoy poniendo un molde, hermano, tampoco quiero que usted llore por todo. No es porque llorar por llorar. Pero mi hermano, necesitamos meternos a buscar al Señor en espíritu y en verdad, con todo lo que somos. Hermanas, lloren. Varones, lloremos. Aquí hay Kleenex. Las iglesias tienen Kleenex. ¿Para qué? Porque las iglesias para eso son. Es el lugar para llorar en la presencia del Señor. Lloremos, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación.